la médula ósea, que como lo platicaba el martes, pues lo concebimos como un órgano linfoide, aunque sea una cosa así como una masa. Lástima que ya no nos dio tiempo de verla, pero es una masa como gelatinosa. Y bueno, y ustedes la conocen bien cuando se comen su buena sopita de médula o se comen un caldo con hueso con tuétano. Pues esa es la médula ósea. Y ahí se generan todas las células de la sangre y las células del sistema inmunológico. Algunas de ellas, casi todas se diferencian y maduran en la médula ósea. Solo una pequeña población, proporcionalmente hablando, de células con carácter linfoide, emigran y se van al timo, que es un esquema de cómo es el timo, el órgano primario donde que se generan los linfocitos T, los linfocitos B en la médula ósea. Ya hablamos la semana pasada por qué se llaman B, por precisamente el órgano en donde se descubrieron originalmente. Lo descubrió un médico en aves, en gallinas, que es un órgano que tienen ellas, las aves, la bolsa de Fabricio, y de ahí deriva el término B, de bursa. En inglés, esta bolsa se escribe como bursa. Y en la médula ósea, en inglés, casualmente, también empieza con B, bone marrow. Así que le queda perfecto el nombre de linfocitos B. O sea, si los hubieran descubierto originalmente en los peces, pues se llamarían linfocitos N. Ya platicaremos de eso en el seminario. Bueno, y el timo, que es el órgano linfoide, que es común a todos los vertebrados. Todos los vertebrados tienen un timo que puede estar multilobulado, puede ser bilobulado como el que tenemos nosotros. Aquí está la bolsa de Fabricio, la razón por la que se llama B, que es un órgano linfoide muy importante para las aves, porque ahí es donde se diferencian los linfocitos para convertirse en células precursoras de las células productoras de anticuerpos. En la médula ósea lo importante es el camino que sigue un linfocito que se compromete para diferenciarse del linfocito B. Ya platicábamos la semana pasada que parte del proceso lo va modulando en principio una célula conocida como célula estromal, es una célula de soporte en la médula ósea, pero que además de soporte tiene una función de educación, educa a los linfocitos, y cada número en este esquema va indicando una etapa de diferenciación del linfocito B que va siendo conducido por interacciones a nivel de membrana, interacción a través de moléculas. Ya vamos teniendo más familiaridad también con estos eventos moleculares a través de interacciones de proteínas que están en la superficie que fungen como ligandos y receptores. En este caso, BLA4, que está en la membrana del linfocito B, del linfocito que está comprometido a ser linfocito B, es un receptor para una molécula que le va a servir como molécula de diferenciación. Por lo tanto, este receptor es un receptor de diferenciación que lo que va a provocar son cambios genéticos en el núcleo de la célula para que exprese otro tipo de proteínas, como por ejemplo este KIT, que es un receptor que también es un receptor de factores de diferenciación. En este caso, el factor de diferenciación ahora es un stem cell factor, de ahí el nombre SCF, así lo vamos a conocer en español en adelante, que empuja o que señaliza a la célula para que ésta empiece a producir otros elementos en la membrana celular, como el receptor para interleucina 7, otro receptor para otro factor de diferenciación que está siendo secretado por la célula estromal. La célula estromal no se espera que el receptor aparezca, la célula estromal lo está produciendo porque está teniendo contacto con muchas células simultáneamente. El efecto de esta interleucina 7, cuando interactúa con su receptor específico en la membrana del linfocito, es ahora nuevos movimientos genéticos que van a llevar a la expresión de un precursor de anticuerpo. Vean cómo en la parte de arriba, la barrita azul va indicando el nombre de cada estadio de diferenciación. Estos nombres los asignamos a células que tienen ciertos marcadores, como por ejemplo el KIT, como por ejemplo el receptor para interleucina 7, lo que ya me va diciendo. No son los únicos, pero son los que principalmente participan en este proceso de diferenciación.
Este evento de que la célula ahora reciba una instrucción inducida en principio principalmente por la interleucina 7, hace que esta célula ahora haga un muy interesante juego de genes que vamos a ver muy detalladamente después, que terminan con la expresión de una molécula prerreceptora. Esta molécula prerreceptora es el prerreceptor para el antígeno, es decir, es con lo que van a reconocer ya más adelante en su vida adulta, con lo que van a reconocer los antígenos de Escherichia coli, de Salmonella, de entamoeba-histolítica, de la toxina diftérica, etc., etc., todo lo que podemos reconocer. Y este receptor es precursor porque no es la presentación final, es una presentación temporal que está formado por una cadena que llamamos cadena pesada y un par de cadenas que llamamos ligeras subrogadas. Es decir, son cadenas ligeras que están prestadas nada más para que haga prácticas tentativas este linfocito. ¿Qué son estas prácticas tentativas? Pues con el receptor que ya tiene, ahora empieza a reconocer estructuras en la superficie de la célula estromal, pero también muy importante, empieza a reconocer estructuras que están en la superficie de otra célula que está también en la médula ósea, que es un macrófago muy especializado, también encargado de la educación de estos linfocitos, para que aprendan a reconocer. Lo que persigue como propósito está más adelante, lo vamos más adelante también, pero que persigue con propósito esta interacción, de que este es un linfocito, y aquí está posiblemente el macrófago con el que está interactuando. Bueno, lo que está buscando este prereceptor es reconocer algo, pero tiene un condicionante muy sui generis. Si este receptor no reconoce absolutamente nada en el ambiente de la médula ósea, principalmente sobre la superficie del macrófago, ese linfocito es invitado cordialmente a morirse o a editar el receptor. Ya se le da otra oportunidad. Así como ahorita los muchachos, otra oportunidad. Bueno, igual se le da otra oportunidad que consiste en volver a rearreglar genes que codifican para la molécula del receptor y vuelve a ensayar. Si no le funciona, tiene una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad. Tiene un linfocito en estas condiciones, puede llegar a tener hasta 4 oportunidades para editar el receptor, lo que quiere decir volver a mover genes para tener una proteína diferente que funja como receptor. Y este receptor emerge a la superficie anclado en la membrana y tiene que reconocer algo. Si al final de estas ediciones la célula no reconoce nada, esta célula finalmente se muere por apoptosis. Pero ¿qué pasa si reconoce algo? Depende de la afinidad. Si la afinidad con el ligando, con lo que le está presentando el macrófago, es muy alta, si es una interacción muy afín, que sea de mucha fortaleza en la unión, entonces a esta célula también se le elimina. El receptor está interactuando con cierta ligereza, pero sí reconoce algo en la membrana celular del ambiente de la médula ósea, y entonces se pasa a la siguiente etapa, que es terminar de editar el receptor para dejar de ser una molécula prerreceptora y terminar siendo finalmente un anticuerpo ya completo, ya como va a ser en la vida adulta, que ya va a reconocer el ligando o el antígeno que le permitió la sobrevida. El estadio en el que la célula está presentando el prerreceptor es el estadio del linfocito pre-B, precisamente. Ya se le dio luz verde para que continúe su diferenciación y entonces ya tiene un primer anticuerpo que vamos a llamar IgM, que caracteriza, y solamente IgM, que es lo que caracteriza a un linfocito B maduro. El siguiente paso para completar ya no su diferenciación, sino ahora ya su maduración, es que ahora expresa otro anticuerpo que se llama IgD, que reconoce exactamente lo mismo. Y el cambio, la diferencia entre una IgD y una IgM está en la cadena que llamamos pesada, en una región que es constante, que es similar para todos los anticuerpos independientemente de su especificidad. Ya eso lo veremos con más detalle más adelante. Ahorita nos importa
simplemente saber que el linfocito que ya termina su proceso de maduración, al final ya completito, ya tiene título universitario y ya se puede ir al cuerno a buscar chamba, encontrar su antígeno. Bueno, ese linfocito es un linfocito B maduro y lo identificamos como tal porque tiene los dos anticuerpos en su superficie, tiene IgM y tiene IgD. Y les digo anticuerpo o receptor indistintamente porque esos son moléculas de anticuerpo que funcionan como receptor en los linfocitos B. Entonces, pensemos un anticuerpo antes de ser anticuerpo en el suero, en la sangre, en la saliva, en secreciones, en la sangre y en los tejidos, antes de ser anticuerpo, es receptor. Y cuando reconoce su antígeno esta célula, a través de la IgD o de la IgM, entonces suelta los receptores, no los que están aquí en la membrana, sino que se pone a sintetizar anticuerpos de novo, y eso le da el paso a un último estadio, que es la de la célula activada, el linfocito B activado o célula plasmática, que es finalmente la célula que produce los anticuerpos. Los linfocitos B no producen anticuerpos, no en ese estadio. Se tienen que diferenciar a esta última etapa, que es la de la célula plasmática. Y esta es la célula que va a secretar los anticuerpos que vamos a encontrar en la saliva, en el estómago, en el intestino, en la sangre, en los tejidos, etc. Y esto lo hace una vez que reconoce el antígeno. Ya la función de este receptor es reconocer el antígeno. ¿Cuál antígeno? El que haya surgido por los rearreglos genéticos que dan lugar a esta proteína, que puede ser este antígeno bolita roja, es un antígeno, uno de los de los 1.000 millones de anticuerpos o de antígenos diferentes que podemos reconocer. Es enorme la diversidad de millones de anticuerpos. Y cada anticuerpo va a reconocer solamente una estructura, pero una vez que la encuentra, ese reconocimiento, que puede ser sobre una célula como lo tenemos aquí, o sobre una molécula soluble como está aquí pintado, una proteína, por ejemplo, entonces ya esto es lo que proyecta a la célula hacia su diferenciación en célula plasmática. ¿Dónde ocurre esto? Esto ya no ocurre en la médula ósea. Esto ya ocurre en lo que los inmunólogos llaman la periferia. Ya les había dicho la semana pasada, la periferia es todo aquello que esté fuera de los órganos linfoides primarios, de la médula ósea en este caso. El receptor para antígeno no es el único receptor, ya los platicábamos la semana pasada. Tiene varios receptores que le permiten interactuar con otras células. Muchos de estos receptores son de interacción con otras células, no con el antígeno o no directamente con el antígeno. Los receptores CR que están puestos aquí, las CR por el inglés Complement Receptor, son receptores que reconocen pedacitos del complemento, estas proteínas de promotoras de inflamación y de lisis celular, que vamos a ver más adelante, que están en la sangre o en los tejidos. Y como el complemento tiene, entre otras funciones, la de unirse a las células, le sirve de banderita para unirse a los antígenos, particularmente células. Y esto le sirve a los linfocitos B para completar la unión que puede hacer sobre los antígenos a través del receptor. Reconoce el antígeno a través de su receptor, termina de anclarse a través de receptores para complemento, si el antígeno ya tiene pegados moléculas de complemento o moléculas de anticuerpo. Para eso tiene este receptor que está denominado aquí como FC gamma R2, un nombre muy complejo. ¿Quién sabe qué quiere decir? Pues quiere decir simplemente que es la R por receptor que reconoce un pedazo del anticuerpo que se llama FC, además de una cadena pesada que se llama gamma, y es el receptor de tipo 2, que tiene otro nombre en la nomenclatura de la lista de los CDs, de los complejos de diferenciación, que es el CD32. Los receptores para complemento también tienen su nomenclatura en ese listado: CD35, el receptor de tipo 1, CD21, el receptor de tipo 2. Buena parte del conocimiento de estos receptores y su función emerge del conocimiento previo que hubo en modelos experimentales, principalmente es el modelo que más se ha estudiado para hacer el símil de lo que tenemos los humanos.
Claro, una visión antropocentrista, porque no estudio el modelo del ratón para entender cuál es la estructura de las células de los cocodrilos o de las ballenas o de las tilapias en fin, lo pueden aplicar porque todas estas moléculas tienen su contraparte prácticamente en todas las especies y no solamente mamíferos, sino en aves, en peces, prácticamente en todos los vertebrados. Todos ellos tienen un receptor para el antígeno, todos ellos tienen receptores para complemento, receptores para anticuerpos y unos muy importantes, estas moléculas que están denominadas como IA-IE o HLA-D, no son las únicas, pero son las que representan un grupo de moléculas de reconocimiento que son de histocompatibilidad, denominadas de histocompatibilidad. No es su función, tiene una función muy importante en el inicio de la respuesta inmunológica, que veremos más adelante. Estoy dejando todo para más adelante, pero bueno, y ya llegaremos a ese más adelante algún día. El destino nos va a alcanzar. La activación de los linfocitos B, algo muy importante, es que no es nada más porque sí, ya soy linfocito B, reconocí el antígeno y ya me activo y produzco anticuerpos. No. Para la mayoría de los antígenos que reconocen los linfocitos B, para la gran mayoría de estos antígenos, debe de interactuar con otra célula que es el linfocito T. Y el linfocito T la ayuda a esta célula para que se diferencie, para que se active y se diferencie. Lo hace a través de contactos de membrana y lo hace a través de secreción de factores solubles, que son llamadas citocinas genéricamente. Y eso es lo que ayuda al linfocito B a transformarse a célula plasmática y producir anticuerpos. Además, el linfocito T le instruye a la célula B qué tipo de anticuerpo va a secretar. Hay varios isotipos de anticuerpos, anticuerpos con varias diferencias estructurales que les dan también diferencias funcionales, aunque reconozcan el mismo antígeno. Muy bien, el timo, ya lo vimos también el martes, aquí están las ubicaciones del timo en el humano. Otra vez la visión antropocentrista ya ubican ahora con más facilidad esto, aunque esto siempre ha sido conocimiento desde la primaria, obviamente los pulmones, aquí abajo el corazón, y esto que está aquí arriba es el timo. Este es el timo nuestro de cada día. Estas cosas azules son los grandes vasos que irrigan al corazón, que pueden ser las cavas, puede ser la aorta. Aquí está mejor identificado. Recuerden siempre en los esquemas de esta naturaleza anatómicos, las líneas rojas son arterias, las líneas azules son venas. De todas maneras, aquí tenemos una vena cava, otra vena cava, la arteria aorta, aquí vena tráquea. Este es el timo. Aquí está el corazón, los pulmones, ¿no? Cómo están rotas las costillas para poder ver. Aquí está el diafragma y alcanzan a ver esta bolsa. Esta bolsa que está aquí es la membrana que envuelve a todos los órganos. Bueno, aquí dice que es el hígado, está señalando el hígado, pero deberíamos de ver una membranita que está rodeando no solo al hígado, sino a todos los órganos que están en la cavidad abdominal, que es el peritoneo. Bueno, ahí está el timo. El timo en esta zona específica donde está ubicado el timo, esto es a lo que se le conoce como mediastino. Y todo el mediastino junto con el resto de los órganos que están ahí, el corazón y los pulmones, todo esto forma la caja torácica. Bien, vimos que el timo está coloreado muy, muy atropelladamente, lo vimos el martes, el timo está coloreado de dos maneras diferentes, lo que define por un lado a la corteza, que es la zona del timo que está intensamente teñido, y la médula, que es una zona de menor tinción, o que se tiñe menos intensamente. No tengo para allá. El timo está rodeado, ya lo decía el martes de la semana pasada, por una cápsula de tejido conectivo. Esta cápsula se interioriza en el órgano y forma segmentos como gajos. Imaginen una naranja, pelen la naranja. La cáscara de la naranja es la cápsula de tejido conectivo. Ya pero la naranja, ahora la naranja
está dividida en gajos. Esa pielecita que recubre a cada gajo es el equivalente al tejido conectivo que se interioriza, que se protruye al interior del órgano y forma lóbulos. Cada gajo de la naranja es el equivalente a un lóbulo del timo y cada lóbulo tiene su independencia estructural. Es decir, cada lóbulo tiene esta zona que es la corteza, la más intensamente teñida, y esta zona en medio que es la médula. Estos linfocitos, lo que hay aquí son principalmente linfocitos. Con otras células, en la parte azul predominan las células epiteliales, aparte de los linfocitos, y en la médula predominan células dendríticas y macrófagos, aunque hay también células epiteliales. Pero principalmente linfocitos es la mayoría de las células que están en el timo, tanto en la corteza como en la médula ósea. Y estos linfocitos no se generan ahí, sino que provienen de la médula ósea. Y una vez que se diferencian, que aprenden a ser linfocitos T, emigran a los ganglios, al vaso, al intestino, a las placas de Peyer, a los ganglios mesentéricos y a todo lo que vimos el martes. El timo, aunque está muy vascularizado, los vasos sanguíneos no entran al órgano. Ustedes vieron, no es un órgano rojo, es un órgano más bien rosáceo, porque sí entran los vasos sanguíneos, pero entran en la mera superficie, entran en estas zonas. Esto que está ilustrado aquí es un vasito sanguíneo. Son los vasos sanguíneos a través de los cuales llegan las células linfoides. Ya cuando llegan aquí, algo importante es que tienen receptores para factores quimiotácticos. De la quimiotaxis de la que hablamos la semana pasada respecto a la fagocitosis, no solamente aplica para las células fagocíticas, sino también para los linfocitos. También los linfocitos responden a estímulos quimiotácticos. Uno de ellos está emitido por el timo está emitiendo factores solubles que van atrayendo a los linfocitos de la médula ósea, que cuando nacieron en la médula ósea se comprometieron a diferenciarse a linfocitos T, pero son nada, son párvulos. Es más, ni siquiera párvulos llegan, peor que párvulos. Entonces, así salen con esa categoría de la sangre, de la médula ósea, viajan por la sangre y pasando por el timo, la sangre va a pasar por todos lados, incluyendo el timo, y llegando al timo, lo que va a pasar es que van a ser llamados quimiotácticamente a meterse ahí. Oiga, usted métase tantito ahí porque ahí lo están llamando. Y llegan a estos vasos sanguíneos. Y así como platicamos con el caso de la fagocitosis, que las células fagocíticas reconocen moléculas de adhesión y tienen receptores para esas moléculas de adhesión, los linfocitos que llegan al timo también traen moléculas de adhesión que reconocen ligandos en la superficie de los vasos sanguíneos que entraron al timo. Y una vez que están ya adheridos a la membrana del vaso sanguíneo dentro del timo, entonces también van a hacer un movimiento parecido al de diapédesis que hacen las células fagocíticas para salirse del vaso sanguíneo y caminar hacia estas zonas del timo, migran hacia la corteza. Y ahí empieza un trabajo muy intenso de división celular. Esto es lo que vimos en el laboratorio, los gajos de la naranja, los folículos tímicos separados por la cápsula de tejido conectivo. A estas líneas se les llama trabéculas. No se tiñen por los colorantes que se utilizan. Habría que utilizar colorantes para tejido conectivo, pero no consideren esto como espacio vacío. No está vacío, es tejido lo que está ocupando estos espacios. Bien. El primer contacto que tienen los linfocitos cuando llegan al timo es con las células epiteliales, y el primer impulso, la primera consecuencia de esta interacción es que las células empiezan a dividir. Empiezan a dividirse una vez, otra vez y otra vez y otra vez. Terminan de dividirse una vez e inmediatamente empiezan un nuevo ciclo de división celular. Su ciclo o su fase G1 del ciclo celular, que bueno, ustedes tienen 4 fases, empiezan la adición celular por la fase G1, tiene una duración muy pequeña, prácticamente inexistente. Así termina de dividirse, inmediatamente empieza otra vez a sintetizar DNA para volverse a dividir, por lo cual el DNA está compactado.
está utilizando el mínimo de genes necesarios para la división celular y por lo tanto la cromatina está muy compactada. Como está muy compactada, los colorantes que se utilizan para estas imágenes, para obtener estas fotografías, para la tinción histológica, son colorantes que se meten a la célula y que se depositan en el núcleo, interactúan con el núcleo. Entonces lo que tiñen son fundamentalmente núcleos. Lo que estamos viendo entonces como muy intensamente teñido es porque estamos teniendo aquí células que al estar muy compactas captan mucho colorante. Llegan a la parte de abajo que es la médula, aquí está la médula, y en esta sección las células empiezan un trabajo genético muy intenso en el que en este trabajo van a, entre otras cosas, a mover genes para expresar su propio receptor. También ellas tienen receptor para antígeno. Y entonces necesitan muchos genes, pero muchos genes en su cromatina se desenvuelve para poder tener acceso a las regiones génicas que se van a expresar. Y entonces la cromatina, la heterocromatina, que es muy compactita, se relaja. La mayor parte es ahora eucromatina, por lo tanto capta poco colorante y por eso la tinción es menos intensa. Además, crece la célula. Y además hay otras células, los macrófagos y las células dendríticas, que también tienen núcleo, pero su núcleo es más pequeño en comparación con el tamaño del cuerpo de la célula. Por eso la tensión es menos intensa. Y además estas células, los macrófagos y las células dendríticas que están aquí en la médula, que van a acompañar la diferenciación del linfocito T, también están ocupando un montón de DNA, pero también están utilizando montones de proteínas, muchas en la membrana celular y muchas que están secretando. Esta es una fotografía, un corte del timo para verlas al microscopio electrónico de barrido. Todas las pelotitas son los linfocitos y las estiradas, las que no tienen forma, pues pueden ser células epiteliales o pueden ser células macrófagos o células dendríticas. Por la apariencia en esta zona, que parece que esta célula está perforada, no está perforada, son vesículas membranales en el interior de la célula, en las cuales están envueltas otras células. Este linfocito, parece que sí. La primera vez que yo viste, dije, pobrecita célula, le dieron un balazo, parece que está atravesada la célula y aquí está la bala. No, este es un linfocito que está dentro de la célula. O sea, al momento de hacer el corte, pues se corta la membrana que envuelve este linfocito. Entonces, esto seguramente es una célula epitelial que está envolviendo, que está arropando a los linfocitos y por lo tanto esto es un epitelio que correspondería al timo. Estas células epiteliales tienen como objetivo ir marcando señales para que los linfocitos que ingresan al timo, que ingresan a través de la corteza, empiecen a caminar, se van desplazando, tanto física como funcional y estructuralmente, más estructuralmente que funcional, ¿no? Aquí todavía no tienen función. Y van caminando y expresando diferentes moléculas para permitir la interacción con las poblaciones celulares con las que se va a encontrar, que son células, células epiteliales muy importantemente, pero también uno que otro macrófago. Este DNA deriva del inglés double negative, lo cual significa que estas células son dobles negativas. Esto se refiere, platicábamos la semana pasada, a la expresión particular de este conjunto de moléculas. Las células cuando ingresan, no expresan estas moléculas CD3, CD4 y CD8. Les decía la semana pasada, los inmunólogos son un poquito flojos y en lugar de decir que las células tienen la molécula CD3, lo que significa más es que tiene la molécula y tiene CD4, por eso tiene más, y tiene CD8, en lugar de utilizar la expresión CD3 positiva, CD4 positiva, CD8 positiva, pues a los inmunólogos les es más fácil abreviar CD3, CD, 3, 4 y 8. Y ya sé que me estoy refiriendo estos 4 y 8 a las moléculas CD. No es que sea una sola molécula. Ojo con esto, no vayan a confundirse. No es que haya una molécula que se llame CD348, no. Se abrevia, no se repite el CD,
y cada número que tenga un signo de más o un signo de menos significa que está presente o que no está presente, que está ausente en la membrana celular. Entonces, cuando entran los linfocitos al timo, se les llama dobles negativas porque no expresan ni CD4 ni CD8. Momento. Y el CD3, ¿por qué me lo ningunean? El CD3, a partir de este momento, no se le ningunea, sino al contrario, se le da una posición tan primordial, tan importante para estas células, que una vez que lo expresen, una vez que a una célula le brota un CD3, ya no lo vuelve a dejar de expresar, ya no lo pierde, es para todo su vida. En cambio, estas células que empezamos llamándole simplemente dobles negativas 1, pues son células que todavía no tienen CD4 ni CD8, pero tampoco tienen CD3. En el camino van interactuando con diferentes células, con epiteliales, fibroblastos, macrófagos, principalmente epiteliales, y esto les va dando diferentes nombres. Los DN1, DN2, DN3 son células que siguen siendo dobles negativas, que no expresan ni CD3, ni CD4, ni CD8, pero que van expresando, así como el linfocito B, receptores para interactuar con las células epiteliales, y cada interacción le lleva a un nuevo cambio. Hasta que hay un momento en el que estas células dejan de ser dobles negativas y el último contacto con la última célula en este camino de dobles negativas le induce la expresión de los genes que codifican esas moléculas y se convierten ahora en dobles positivas. Y estas dobles positivas es porque ahora ya tienen el CD4 y el CD8, además del CD3, y ya no lo dejan de expresar en adelante. Pero otra molécula muy importante que les aparece a estas células, que no está puesto aquí está. Otro receptor que les aparece muy importante a estas células es un receptor, tampoco, no es una buena imagen. Bueno, aquí están. Les aparecen estas moléculas. Esto que parece aquí como una especie de ganchito, gancho para ropa que está abierto, este es un receptor. Y este receptor, igual que pasa con los linfocitos B, le ayuda a reconocer el antígeno. El antígeno está en la superficie de las células con las que van a interactuar, tanto las células epiteliales como los macrófagos y las células dendríticas. ¿Qué hace este receptor? También va a hacer una interacción con las células. Aquí está el momento en las que entonces las células epiteliales inducen la expresión del CD3, del CD4 y del CD8 y del receptor que vamos a llamar TCR. Ya, de aquí en adelante, estos términos serán más que familiares. El TCR, T-cell receptor. El anterior, no le di el nombre, pero el anterior, en el caso de los linfocitos B, le vamos a llamar BCR, B-cell receptor. No es nada más la molécula de anticuerpo. El B-cell receptor, el receptor de la célula B, es la molécula de anticuerpo anclada en la membrana que está acompañada de otras moléculas que le van a ayudar a la transducción de señales y al reconocimiento del antígeno. Pero primordialmente lo que más nos interesa es la molécula de anticuerpo, porque es la que va a reconocer al antígeno específicamente. Y por eso va a ser el receptor de la célula B. Pensemos que es el anticuerpo, pero siempre que está acompañada de otras moléculas, que vamos a ver más adelante. El TCR igual es un receptor que va a reconocer el antígeno. TCR. La diferencia en los receptores es que mientras el receptor del linfocito B reconoce cualquier biomolécula, reconoce lípidos, azúcares, proteínas, moléculas de otras naturalezas, no biomoléculas necesariamente. Ya vimos que las moléculas que sintetizó Landsteiner en su laboratorio, como el 2,4-clorbenceno, que también es reconocido por un anticuerpo. Y los anticuerpos reconocen, la mayor parte de ellos reconocen formas en el espacio. Les gusta lo redondito, lo cuadradito, lo triangularcito,
lo que se obtenga una forma. Eventualmente reconocen secuencias de nucleótidos, secuencias de azúcares en un polisacárido, secuencias de aminoácidos en una proteína. El receptor de las células T solamente reconoce péptidos, es decir, solamente reconoce pedazos de proteínas. ¿De cuáles proteínas? De las que pueda reconocer ese receptor. Ese receptor va a generarse también a través de una serie de movimientos genéticos en el linfocito una vez que se convierte en doble positivo, y ese receptor también va a emerger a la superficie para interactuar con las células que están ahí, que la están educando. También le van a decir células como las células dendríticas en la médula del timo, le van a decir cosas como esta. A ver, ¿sabes qué? Mira, el antígeno que acabas de reconocer es un autoantígeno, es decir, es parte de mí mismo, entonces tú vas a morir, y lo eliminan. Esta tacha quiere decir que esta célula que reconoce a un autoantígeno es eliminada. Ya, perdió su oportunidad, se muere y a lo que sigue, la célula que sigue. Aquí tenemos las consecuencias. El linfocito interactúa poniendo en contacto su receptor con un complejo que tiene, un complejo molecular obviamente, un complejo molecular que tiene la célula dendrítica o el macrófago. Y este complejo está formado por una estructura que llamamos, aquí está, se ve un poquito mejor porque está más grande. Una molécula, esto que está aquí en verde, que es una molécula llamada de histocompatibilidad, que es esto verde, que parece como un diapasón o las porterías de una cancha de fútbol americano. Y esta barrita café que se alcanza a distinguir aquí es el péptido antigénico que está acoplado a la molécula de histocompatibilidad. ¿De dónde vienen estos péptidos antigénicos? De ahí mismo, de la propia célula. Y esto es lo que va a reconocer o sea, este péptido no vino de una bacteria que nos acabamos de comer, de una Escherichia coli, o no vino de una toxina que venía en los alimentos, una toxina, una enterotoxina de Staphylococcus aureus. No, es una proteína que deriva de la propia genética de las células dendríticas. Y va a ser reconocido por el receptor, el TCR. Y esto va a tener estas dos consecuencias: el que el reconocimiento sea de un componente propio y entonces el linfocito se le deja morir. Pero hay condiciones, no es nada más que lo reconoció y ya. Si esta célula, este linfocito T, no reconociera nada sobre las células dendríticas o sobre los macrófagos, igual que pasó con los linfocitos B en la médula ósea, estas células van a morir. Pero cuando sí se da un reconocimiento, hay que dar una distinción. Aquí lo conocemos un poco mejor, este proceso de reconocimiento, porque están identificados algunos componentes moleculares que dan estas asociaciones. Esta bolita azul representa una célula epitelial en la médula tímica. Esta célula epitelial expresa un gen que codifica para una proteína que se llama aire. El aire es porque es un regulador de autoinmunidad, autoimmune regulator. Y este aire es un factor de transcripción que codifica o que más bien que se une a regiones promotoras de antígenos, de ciertos antígenos que corresponden a tejidos nuestros, por ejemplo, tejido cardíaco, a intestino, proteínas que vamos a encontrar en los pulmones, proteínas que vamos a encontrar en el hígado, en fin, este aire va a promover la expresión de varios genes que representan los componentes propios. Aquí no hay antígeno de por medio, o sí lo hay, pero el antígeno soy yo mismo. Y entonces lo que hace esta célula es que sintetiza las proteínas
que corresponden a los antígenos cardíacos, de intestino, estómago, pulmones, etcétera. Y estos antígenos pueden ir, como aquí está representado, un estómago, un antígeno que es propio del estómago. Bueno, ese antígeno que es propio del estómago lo secreta esta célula y lo capta una célula dendrítica. ¿Dónde están estas células? Están aquí, son estas. Aquí está la célula dendrítica, aquí está la célula epitelial. Entonces, esta célula epitelial produce el antígeno, lo capta esta célula dendrítica o esta célula dendrítica que está más cerca. Y entonces, esta célula dendrítica ve pasar esta célula doble positiva y le dice, ven acá, ven acá. A ver, toca esto. Y entonces, la célula dendrítica toma el antígeno que le dio la célula epitelial, lo fragmenta y los péptidos que deriva los acomoda en su molécula de histocompatibilidad, que es esta barrita gris, y lo pone aquí en la superficie. Y entonces el linfocito, las células en el timo, las células linfoides en el timo les llamamos timocitos. Entonces, timocito es un linfocito que está aprendiendo a ser linfocito T. Entonces su receptor puede, no puede, debe interactuar con este complejo molecular péptido antigénico, molécula de histocompatibilidad y decidir qué hacer. También puede suceder que quien le haga la presentación directamente sea la célula epitelial. Los péptidos que acaba de generar de sus componentes propios inducidos por aire, los pone en su molécula de histocompatibilidad y el reconocimiento entonces el timocito lo puede hacer sobre la célula epitelial o sobre la célula dendrítica. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Bueno, pues eso es precisamente lo que va a tener que decidir la célula. Si el componente es un componente propio que reconoce con mucha intensidad, entonces, o sea, también otra vez, la afinidad que es muy importante. Si la afinidad es muy alta, la interacción es muy estrecha entre el receptor de la célula T y lo que le estén presentando las células dendríticas o las células epiteliales, entonces esta célula se le induce a morir por apoptosis. Lo contrario, esta célula con su receptor, por más que toca por todos lados, no encuentra con quién acoplar su receptor, esta célula se muere, no sirve para nada, a carambas con esto. Y la célula reconoce entonces ahora con baja afinidad, y esto lo que va a tener como consecuencia es que la célula va a sobrevivir y se le permite su camino de diferenciación, ya termina de diferenciarse y ahora se va a convertir en una célula, y termina de diferenciarse, lo cual significa que termina de editar su receptor y termina por decidir quedarse con una de las dos moléculas 4 y 8. Solo puede decidir, ¿me quedo con el CD4 o me quedo con el CD8? De esta manera deja de ser una célula doble positiva, una DP, double positive, y se convierte en una SP, single positive, ya sea que se quede con el CD8 o que se quede con el CD4. La decisión está dada por este tipo de interacción, Si el péptido que reconoce el receptor es un péptido que está acoplado en una molécula, esta es una molécula que vamos a llamar MHC porque es del inglés Major Histocompatibility Complex, un complejo principal de histocompatibilidad. Tenemos dos, de clase 1 o de clase 2. Me voy a borrar aquí el MHC y nada más voy a poner el 2 romano. Son muy diferentes en su función y en su estructura estas moléculas. Y el papel es ayudar a decidir, en este momento el papel es ayudar a decidir al timocito con quién se queda, con el o no con sandía. Si el reconocimiento es sobre la molécula de histocompatibilidad de clase 1, el 1 es romano, si esta interacción ocurre con el péptido que está acoplado a una molécula de histocompatibilidad de clase 1, entonces este timocito se queda con la molécula CD8. Apaga el gen que codifica para CD4 y solamente queda encendido de aquí en adelante el gen que codifica para CD8. Por el otro lado, la interacción se da
entre el receptor, el TCR, y la molécula de histocompatibilidad, pero de clase 2. El péptido está acoplado a una molécula de histocompatibilidad de clase 2. Esta es la interacción que le hace decidir al timocito, entonces, en que va a quedarse con la molécula CD4 y apaga el gen para la molécula CD8. Y es la razón de la decisión, es el papel de estas células, ayudarle a decidirse si se convierte en un solo sencillo positivo CD4 o un sencillo positivo CD8. En este momento prácticamente ya tenemos un linfocito T inmaduro. Aquí ya le puedo llamar T. Todas estas células que están aquí en esta zona de la corteza son linfocitos T, no son nada, son linfocitos nada. O en todo caso son pre-T. Hay un estadio de pre-T, de hecho hay una serie de movimientos, y regresamos a esto, pero está en un estadio de pre-T, estos que están aquí arriba, similar a lo que pasa con el linfocito B en la médula ósea. Cuando expresan CD3, CD4 y CD8, ya son células inmaduras, linfocitos T. Esto es lo que me va a decir que es un linfocito T inmaduro, que tiene que pasar por el proceso de maduración, que es el final, el reconocimiento del péptido con acoplado a la molécula de histocompatibilidad para decidir si se queda con 4 y 8. Y en este momento ya tengo un linfocito T maduro, que ya se puede reconocer al antígeno. Y en ese momento, estas células ya adquieren un nombre específico. Estos linfocitos, a partir de este momento, que ya tienen las moléculas CD3 y CD4, esto los identifica como linfocitos TH. Y así les llamamos TH. La H viene del inglés helper, de help, casi como la canción de los Beatles, help, I need somebody. Bueno, el helper es porque esta célula se identificó y se caracterizó originalmente como una célula que colabora, participa, ayuda a los linfocitos B a producir anticuerpos. Por eso se le llamó H. Y hay varias Hs, H1, H2, ya veremos en adelante las poblaciones, pero por lo pronto un linfocito que tiene estas dos marcas, CD3 y CD4, es lo que caracteriza a un linfocito T cooperador. Y el que se quedó con la molécula CD8 es un linfocito que vamos a llamar TC o T citotóxico. Generalmente cuando nos referimos a esta célula le damos el nombre completo, T citotóxico. No decimos que son TCs, pero las cooperadoras muy generalmente, muy frecuentemente las vamos a denominar simplemente como TH. No es usual que les digamos T cooperadoras o T helper, más bien TH, porque después tienen un número, TH1. Nos estaríamos gastando mucha saliva en hablar siempre de las T cooperadoras 1 y las T cooperadoras 2. No, nos ahorramos la saliva y les damos nada más el nombre TH1 y TH2. Y ya de esta manera emergen ahora, migran hacia los espacios, a otro vaso sanguíneo que está en el timo, pero otro vaso que ahora está en la médula, que es una vénula, una vena pero de muy pequeño calibre, atraviesan los espacios entre células de la vénula, pasan al interior, al lumen de la vénula, y de ahí por torrente sanguíneo se van a la periferia, ya de ahí emigran. ¿A dónde? Al vaso, a los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos, a las placas de Peyer, en fin, van a lo que los inmunólogos llaman periferia, les comento de la periferia. ¿Ok? Bien. Ese es el final feliz para estas células, pero no todo termina ahí, porque en el camino estamos teniendo desviaciones porque algunas células, aquí no les veo, ¿dónde está? Una predoble positiva. No la denominación, pero bueno, aquí están hasta acá abajo. En el camino, algunas de estas células se escapan
antes de incluso la expresión de los, de aquí sería en este nivel, algunas células escapan de este proceso de diferenciación, no pasan al estadio en el cual expresan CD3, CD4 y CD8 y el TCR, y, y pasan a otra línea de diferenciación que va a dar lugar a esta célula que está puesta hasta aquí abajito, una célula NK, una célula NK que escapó de este proceso de diferenciación y sale sin receptor, sin las marcas que identifican a un linfocito T, ni el CD3, ni el CD4, ni el CD8. Aunque hay algunas células que tienen, algunas células NK que tienen la molécula CD3 y que se va a denominar NKTs. Bueno, lo importante aquí es que ahora sabemos que hay otra vía de despida de las células del timo. Estas, entonces, los timocitos que están en el proceso de diferenciación pasan por este proceso que llamamos de selección. En principio, las células que están caminando aquí, que reconocen sobre las células epiteliales alguna estructura que interactúe con su receptor con baja afinidad preferentemente, se les permite el camino en adelante. Está esto mejor aquí. ¿Sí? Estas células que tuvieron esta primera interacción con estas células en la corteza, se les permite continuar su camino de diferenciación. Las que no interactúan con los ligandos que hay en las células epiteliales en la corteza, a estas células se les induce a muerte, pero las que sí reconocen algo, entonces se les permite que continúen el camino. Ya usted puede seguir adelante, go ahead. Esto es un proceso que los inmunólogos llaman selección. Se seleccionan las células. ¿Cuáles? Las que sí reconocieron algo en la membrana de la célula que lo está acompañando y que además fue de baja a mediana afinidad. Por eso se selecciona. Las que no reconocieron y reconocen con alta afinidad, pues esas células ya se eliminan, se van. Una selección positiva, se continúa el proceso de diferenciación. Ahora, el nuevo proceso de selección que va a permitir a las células, o más bien que va a ilustrar o va a instruir a las células a que se queden con una sola molécula 4 u 8 y que tengan un receptor que reconozca algo. Ese también es un proceso de selección. Si en este momento esta célula o no reconoce nada en la célula dendrítica o en la célula epitelial, o lo reconoce con muy alta afinidad, esta célula también se muere. Y en este momento estamos hablando de un proceso de selección negativo. Pero ya tengo una célula que ya está en la fase final, ya tiene casi incluso la carta de pasante, pero resulta que al final, híjoles, ¿qué crees? Que tu receptor no me sirve porque o no reconoció nada aquí. Generalmente sí va a reconocer algo aquí porque ya fue seleccionado anteriormente, pero tu receptor reconoce muy fuerte y no me conviene. Entonces te voy a eliminar y lo elimino. Dice la selección negativa. Y de esta manera tenemos que lo que sale del timo son linfocitos T, sí autorreactivos, pero están ilustrando, está ilustrando, o estuvo aprendiendo el linfocito T en el ambiente clínico a reconocer todo lo que se puede encontrar ya cuando sea adulto. Algunas de estas células que reconocen componentes propios con cierta afinidad importante, las células no necesariamente son eliminadas por apoptosis, sino que se les permite, esto es una eliminación por apoptosis, sino algunas células que reconocen los péptidos que fueron inducidos por aire o por FSF2, que es otro factor de transcripción. Entonces, estas células que también modulan la expresión de receptores, de genes que codifican para componentes propios, que son propios de algunos órganos y tejidos, algunas de estas células se les permite la sobrevida y se convierten en células T autoinmunes.
y salen así del timo como células T autoinmunes. Y son estas células que van a producir los anticuerpos contra, o van más bien, que van a participar en la producción de anticuerpos contra componentes propios como los eritrocitos viejos, como las plaquetas viejas y demás elementos, pero ustedes que deben de ser eliminados, pero que lo hacen de una manera fisiológica, es decir, que es normal. Otra población que también termina reconociendo lo propio y a pesar de ello sale del timo como célula viva, es otra célula que va a tener otra función que es la de regulación. Esta TR, en inglés lo van a encontrar más como Treg, incluso en español. En los textos los van a encontrar como Treg, no como TR. Lo de Reg es pues, que es una célula reguladora. Así que del timo salen al menos 3 células funcionales. La T, digamos, normal, clásica, convencional, que es la que va a dar las respuestas inmunes. La T autorreactiva, que va a ayudar a esta respuesta autoinmune fisiológica. Y una célula T reguladora que va a mantener a las dos trabajando dentro de los límites fisiológicos, que sus respuestas no promuevan daño y que esta autoinmunidad no genere una enfermedad. Y por el lado del linfocito B, también sale un linfocito B, que es el que va a reconocer a todos los antígenos externos, los que no nos pertenecen, y un linfocito B que en el momento de expresar receptores reconoció algunos componentes propios en la médula ósea, y a pesar de ello se le permite la salida como una célula B autorreactiva. Esta es la célula B que va a hacer los autoanticuerpos contra los eritrocitos, contra las plaquetas, contra algunas proteínas ya malformadas, envejecidas, y esto es lo que va a dar lugar finalmente a todo el abasto de células que vamos a tener. Ahora, dentro de ellas tenemos subpoblaciones. Hay subpoblaciones de T, subpoblaciones de T reguladoras, T autorreactivas, subpoblaciones de B, que iremos viendo un poco más adelante. Pero ya con esto tenemos la generación de todas las células que necesitamos, todas las células linfoides que necesitamos. Y ya, todo esto que está bajito lo vamos a ver después en su momento. Hablaremos mucho de autoinmunidad, hablaremos mucho de tolerancia, porque ahí es a donde entran ustedes, precisamente. Pero ahorita estamos sabiendo cómo, vamos a empezar a saber cómo es que se da esa autoinmunidad y esa tolerancia. La tolerancia es precisamente el hecho de que las células T no puedan reconocer a componentes propios. Esto es lo que da lugar a la tolerancia, que las células que reconocen componentes propios son eliminadas. Aunque sabemos esta no es una eliminación completa, algunas células autorreactivas se les permite salir. Y el hecho de que elimine células T que pueden reconocer componentes propios que no son peligrosos, cuyas respuestas pueden ser peligrosas, eso es lo que me da lugar a la tolerancia central, tanto para las células B como para los linfocitos T. Y se le llama central porque esta tolerancia se genera al momento que se están diferenciando los linfocitos. En ese momento se genera esa incapacidad de respuesta central porque las células autorreactivas fueron eliminadas en el timo o en la médula ósea. Pero tenemos una tolerancia ya funcional, la tolerancia periférica, que se aplica para estas células autorreactivas que salieron como tales tanto de la médula ósea como del timo. Y esas células autorreactivas están sujetas a fenómenos de no respuesta, que es a la que llamamos tolerancia periférica. Las células autorreactivas ahí están, pero están sujetas a supresión, es decir, hay algún mecanismo que impide que respondan, células T supresoras, o no encuentran a su antígeno, no lo reconocen, o si lo reconocen, no tienen una cooperación por otras células que necesitamos, como las células dendríticas, por ejemplo, y por lo tanto las células no responden. Y si lo llegan a hacer, entonces se les elimina. Hay una célula T autorreactiva que de repente se lo... ¡Ay, esto me gustó! Lo voy a hacer, voy a reaccionar contra él. No, en momento esto sí, nomás no se puede. Esto sí no se puede. Usted que ya empezó a responder contra algo propio que lo tenía prohibido, ¿sabes qué? Ya como Adán mordió la manzana, igual tú al carambas.
y sale del paraíso y es eliminada por apoptosis. Esto es lo que llamamos tolerancia periférica, que es mantener bajo control a las células autorreactivas, linfocitos T, linfocitos B. Igual que pasa con el linfocito T, B, el linfocito T también tiene una colección de moléculas en la superficie que le ayudan a reconocer el antígeno, a interactuar con otras células y a tener una función. El TCR, igual que pasa con el BCR de los linfocitos B, está acompañado de otras, no es nada más un par de cadenas como las que vimos hace ratito, que es una forma así como de ganchito que reconocen el péptido sobre la molécula de histocompatibilidad, que sí, esta es una forma de reconocimiento, igual que el receptor del linfocito B. El anticuerpo reconoce el antígeno y le ayudan a esta interacción o a la respuesta moléculas que le acompañan. En el caso del linfocito T, la molécula CD3 le sirve al linfocito para mandar las señales al interior del núcleo. Y las otras dos moléculas, CD4 y CD8, le sirven para afianzar la interacción con el antígeno. Ya veremos la función de CD4 y CD8, que también en su momento, cuando interactúa el TCR con su antígeno, entonces se convierten en correceptores, concepto que veremos más adelante. Esto es lo que ilustra la selección. Está arriba la célula T, abajo las células que presentan los antígenos. En el epitelio tímico, la célula no reconoce nada, esta célula se elimina. Dice aquí que falla para ser seleccionada positivamente y muere por apoptosis. Ya el hecho de que el receptor, el TCR, no interactúe con nada, pues no es bueno. Pero tampoco es bueno cuando, como dice aquí, el péptido bien reconocido, con alta afinidad. Entonces, en este momento, a estas células también se les pide que se vayan a apoptosis. Y estas células que tienen un reconocimiento pobre, de baja afinidad, a estas células es a las que se les permite que continúen su interacción con las células epiteliales o las células dendríticas para ser seleccionadas. Como esto ocurre en el timo, en el epitelio tímico está la selección positiva. Pero cuando el reconocimiento, un segundo reconocimiento que tienen que hacer ahora lo hacen sobre las células dendríticas o los macrófagos en la médula ósea, esas células ya se mueren, pero ya tienen un receptor. Y ahora lo que estamos viendo es si ese receptor va a ser de utilidad. Y si no es de utilidad, entonces lo elimina. Y eso es la selección negativa. Bien. Y así es como salen. También en el camino, en el proceso de diferenciación, van a salir otras células que son muy particulares. Unas células T que les llamamos gamma delta, que les di la semana pasada por sus cadenas de receptor, que son diferentes a las de los demás linfocitos T. De los que he estado hablando hasta ahorita tienen un receptor que está formado por dos cadenas polipeptídicas, una cadena alfa y una cadena beta. Pero hay algunos linfocitos cuyo receptor está formado por dos tipos de cadenas diferentes que ya se llaman gamma y delta. Estos linfocitos así se les conoce entonces como linfocitos T gamma delta, haciendo alusión a sus cadenas del receptor. Su molécula CD3, pero estas células no expresan CD4 ni CD8, salen como dobles negativos. En cambio, las que siguen por esta vía de diferenciación que dan lugar a los T-cooperadores o a los T-citotóxicos, perdón, al revés, T-citotóxicos o T-cooperadores, estos tienen cadenas alfa-beta y se van a la periferia. Donde ocurren los procesos de selección. La selección positiva ocurre en la corteza a través de células epiteliales. Sobreviven los timocitos que reconocen al MHC propio, continúan. Los que no reconocen el MHC propio, esas son las células que se mueren, por eso se les conoce como selección positiva. Y lo que van a obtener es, por el hecho de que reconozcan MHC propio,
Eso hace una restricción a estas células que sobreviven porque reconocieron el MHC propio, o sea, las moléculas de histocompatibilidad propias. Y esto es lo que los inmunólogos llaman restricción genética. Ya están restringidos a solo reconocer lo propio. Por eso cuando recibimos un trasplante de algún órgano o de algún tejido, como cada quien tiene sus propias moléculas de histocompatibilidad, es como una huella digital, es una marca muy personal. Nadie tiene la misma histocompatibilidad que cualquier otra persona. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias moléculas de histocompatibilidad, pero en realidad no es un reconocimiento del MHC propio, es un reconocimiento del MHC con un péptido propio, los dos son propios. Y eso es lo que aprenden a reconocer los linfocitos durante el proceso de selección positiva, los timocitos. Ya la selección negativa, ya sobrevivieron estas células, ahora se mueven a la médula, se desplazan en la médula del timo, en donde se encuentran con los macrófagos y las células dendríticas, y entonces estos lo que van a hacer, estas macrófagos y células dendríticas, lo que van a hacer es eliminar los timocitos que tienen un receptor con alta afinidad por el MHC. Por el MHC solo o MHC que tiene péptidos propios. Y que esto tiene como consecuencia no solo que ya las células estaban restringidas a reconocer lo propio, lo siguen estando, así sigue toda la vida, pero además en este momento se vuelven tolerantes a lo propio. ¿Por qué? Porque fueron eliminadas las células cuyo receptor resultó ser de alta afinidad para componentes propios. Ya así salen ya del timo y van a los órganos linfoides, van a la periferia, a donde son alcanzados por hormonas producidas por el timo, por hormonas químicas, alfa-timosina, timopoyetina, que lo que van a hacer es terminar la maduración del antígeno, de la célula T. ¿En qué consiste la maduración? Los linfocitos B y linfocitos T, cuando están en la etapa inmadura, que ya terminaron de preparar su receptor, están en una etapa inmadura en la cual pueden reconocer el antígeno, ya tienen su receptor, reconocen el antígeno, pero no reaccionan contra él. O sea, los linfocitos B inmaduros reconocen el antígeno, pero no producen anticuerpos. Los linfocitos T inmaduros reconocen el antígeno, pero no saben qué hacer, se quedan ahí. No cooperan con los linfocitos B. Hasta que pasan al estadio de maduro. En el linfocito B lo reconocemos porque tiene IgM e IgD y ya puede reconocer el antígeno y reaccionar contra él, produciendo anticuerpos. El linfocito T también sale inmaduro, termina de madurar en la periferia, alcanzado por las hormonas químicas, en donde ya ahora puede reconocer el antígeno y además reacciona contra él. Y esta reacción significa que se divida, que produzca factores solubles, que colabore con el linfocito B, etcétera. Las funciones para las cuales fue educado. Bien, entonces, de las células que salen de estos dos órganos, tenemos a las células NK, las células NKT, los linfocitos T que tienen receptor de cadenas alfa-beta, los linfocitos T que tienen receptores con cadenas gamma-delta, y los linfocitos T, estos con receptor alfa-beta, van a ser de los que estamos hablando ya en adelante. Solo cuando sea el caso, haré la aclaración de que estamos hablando de las células T con la cadena gamma-delta. Si no, entonces todo lo que hablemos va a ser referido a estos linfocitos T, alfa-beta, que son los que hacen la mayor parte del trabajo. Estos linfocitos T, alfa-beta, a partir de aquí linfocitos T a secas, que se caracterizan por la expresión del CD3, sabemos ahora ya que son T cooperadores porque tienen la molécula CD4 o T citotóxicos porque tienen la molécula CD8. Las células NK también tienen sus propias moléculas que los identifican, el CD16 y el CD56. Y esta otra población que es una variante de las NK que se les llama NKT porque además expresan CD3, pero no tienen receptor para antígenos. Bueno, ahora, los linfocitos T cooperadores, TH, se dividen en subpoblaciones. Aquí están solo dos, TH1, TH2, hay un TH17, un TH,
TH1, TH2, TH17. Son las tres subdivisiones de los linfocitos T cooperadores. Y su diferenciación se da, o su caracterización se da por las citocinas que producen, por los productos que liberan, que llamamos citocinas. Los linfocitos TH1 predominantemente producen interferón gamma. Es, digamos, que su marca funcional. Los linfocitos T cooperadores 2, TH2, sintetizan todo esto, interleucina 4, 5, 10. Estos además sintetizan interleucina 2. Estas citocinas solo son producidas por los TH1. Estas citocinas solo son producidas por los TH2. Los TH17 producen una interleucina que se llama precisamente interleucina 17. Los linfocitos T citotóxicos también tienen una división, T citotóxicos 1, T citotóxicos 2, que se dividen funcionalmente también por las citocinas que producen, aunque su papel es más bien citotóxico, es decir, tienen la función de matar a otras células. Las células NK tienen una función, una cantidad de receptores muy grande, que tienen dos funciones. Uno, o fungen como receptores de activación, o fungen como receptores de inhibición. Y una célula expresa simultáneamente receptores de activación y receptores de inhibición. ¿Qué hacen los receptores de activación? Reconocen diferentes ligandos. Aquí están los ligandos. Cada receptor de activación reconoce un ligando diferente, una molécula de anticuerpo, algunos componentes virales como la hemaglutinina de algunos virus. Otros reconocen, esto es muy importante, moléculas de histocompatibilidad. Todas estas son moléculas. Reconocen matriz extracelular, reconocen moléculas de adhesión intercelular, reconocen moléculas de adhesión vascular celular, proteínas de matriz extracelular. En fin, como ven, cada receptor tiene un ligando diferente. Y estos ligandos lo que hacen es interactuar, más bien, estos receptores lo que hacen es interactuar con su ligando y comunican una señal a través de cambios conformacionales que impactan a nivel de la membrana para que moléculas que están asociadas con el receptor se vayan activando. La activación generalmente la vamos a referir a una modificación estructural en alguna proteína que está asociada a la membrana o que sea integral de la membrana, como en este caso. Esta proteína es una proteína integral de la membrana, pero a diferencia del receptor, que también es una proteína integral de membrana, el receptor, como ven ustedes, tiene su mayor parte hacia el exterior de la célula, mientras que las moléculas que la acompañan tienen su mayor parte hacia el interior de la célula, hacia el citoplasma. Estas son moléculas de transducción. Transducen una señal que significa que le dicen a la célula que el receptor acaba de reconocer algo. El ligando, por supuesto, el ligando específico. Y en el momento que esto ocurre, entonces, esta proteína, y que es una proteína adaptadora, y se llama adaptadora porque va a adaptar la conexión entre el receptor con otras moléculas en el citoplasma de la célula NK. La mayor parte de los eventos de activación consisten en la fosforilación de un aminoácido. El aminoácido es la tirosina. Esta Y no es un anticuerpo, esta Y es la tirosina, la denominación de una letra. Estas tirosinas en el estado de reposo están ocultas. Cuando hay un reconocimiento del ligando, entonces tiene un cambio conformacional la proteína del receptor, que cambia conformacionalmente también la proteína, la estructura de la proteína adaptadora, y eso hace que se descubra la tirosina, y esta tirosina se fosforila. ¿Quién la fosforila? Otras proteínas, como por ejemplo en este caso tenemos esta proteína que le pega un grupo fosfato que se lo quita al ATP. Toma el ATP, le quita un fosfato y se lo pega a la tirosina. Y en ese momento estas tirosinas se convierten en sitios de unión para otras proteínas, como tenemos ilustrado aquí. Esa proteína ahora se asocia con esta tirosina que ya fue fosforilada y va a fosforilar a su vez a otras proteínas.
y esas fosforilaciones van a dar lugar a la activación de esa proteína. Y así va a ocurrir en cascada, en secuencia perfectamente bien ordenada, la fosforilación de diferentes proteínas. También vamos a verlo con detalle más adelante, pero esta fosforilación secuencial de varias proteínas va a tener como consecuencia, uno, que alguna de estas proteínas, una vez que se active, se convierte en un factor de transcripción y se transloca el núcleo. Dos, que la proteína, una proteína fosforilada se mete al núcleo y adentro del núcleo fosforila alguna proteína y la convierte en factor de transcripción. Tres, algunas de estas proteínas interactúan con el citoesqueleto y dan lugar a la remodelación del citoesqueleto. Cuatro, inducen la expresión de genes que codifican para proteínas de secreción, citocinas o factores de muerte. Estas son células que se dedican a matar. Bien, esto es lo que hacen las células NK cuando reconocen su ligando. Se unen a alguna célula rara que tenga alguno de los ligandos que acabo de mencionar y se empieza a activar. Pero eso lo puede hacer incluso sobre células normales. Puede ocurrir este reconocimiento sobre células normales, porque muchos de estos componentes, para empezar, las moléculas de histocompatibilidad son moléculas que normalmente están expresando todas nuestras células toda la vida. Eso implicaría que inmediatamente estas células NK, ya reconoce aquí una molécula de histocompatibilidad, pues voy a matar esta célula. No. ¿Cómo lo evito? Pues estas mismas células tienen receptores de inhibición que también reconocen, entre otras cosas, moléculas de histocompatibilidad. Y estos receptores de inhibición evitan que la célula se active a través del reconocimiento por un receptor de activación. ¿Cuándo se activa entonces la célula NK? La célula NK se activa cuando, muy importantemente, el receptor inhibitorio deja de reconocer su ligando. Aquí está ilustrado un ligando NK cualquiera, la lista es enorme, cualquiera, está unida a la célula. Pero también esta misma célula tiene una molécula de histocompatibilidad que es reconocido por el receptor inhibitorio. Predomina la función inhibitoria sobre la activadora y entonces esta célula no actúa sobre esta célula. La célula NK no actúa sobre la célula blanco y la respeta. Pero si esta célula por alguna razón deja de expresar su molécula de histocompatibilidad, aquí está vacío, entonces solo queda estimulado el receptor de activación y eso hace que la célula se active y mate a la célula con la que está teniendo contacto. Este evento funciona y es muy, muy importante, sobre todo para la gente en cáncer. En cáncer se maneja mucho un concepto que llaman missing self, que sería algo así como le dice el muchacho a la muchacha, I miss you, te extraño. Missing, extrañamiento, self propio, extrañamiento de lo propio. Las células extrañan lo propio. Como el MHC es propio, en el momento que se deja de expresar, dejan de reconocer. Y como lo extraña, entonces la consecuencia es que la mata. Bueno, muy bien. Hasta ahorita estamos hablando de marcas en las células, pero ustedes hemos estado hablando de CDs, de moléculas de histocompatibilidad, de moléculas que están en la membrana celular. Incluso hemos estado hablando de moléculas que están en el interior de la célula, que son importantes para la función celular, como el transducción, que como mencioné hace un momento, los factores de transcripción. Y todas estas moléculas sirven, entre otras cosas, les sirven a los inmunólogos, entre otras cosas, para caracterizar poblaciones celulares, para caracterizar a un linfocito TH como TH1 o TH2 o T7 o T citotóxico o un T regulador, etcétera, o los linfocitos B, si son linfocitos B o son células plasmáticas, en fin, hay tal diversidad de poblaciones con tal diversidad de funciones que para que entendamos bien la función de la respuesta inmune y la podamos manipular, necesitamos conocer
qué trabajo está haciendo cada célula. Por eso es importantísimo que tengamos bien caracterizada a una célula, que no siempre se caracteriza con una sola molécula, sino que se caracterizan con moléculas en la superficie. A veces necesitamos también caracterizarlas con moléculas en la superficie y adentro, en el citoplasma, o moléculas en la superficie, en el citoplasma y en el núcleo, como un factor de transcripción, por ejemplo. Estas moléculas las identificamos generalmente a base de anticuerpos, anticuerpos específicos que reconocen esas moléculas, ya sea una molécula en la membrana que funja como receptor, o no, no todas las moléculas en la membrana son receptores, o que funja como factor de transcripción. Bueno, estos anticuerpos los utilizamos, pero no así pelones. Generalmente los anticuerpos les pegamos una marca para que los podamos rastrear. La mayor parte de las marcas que les pegamos a los anticuerpos son marcas fluorescentes, es decir, moléculas que emiten luz cuando son excitadas con ciertas longitudes de onda. Y entonces para ello necesitamos aparatos que vean esa fluorescencia, por ejemplo, un microscopio de fluorescencia o, por ejemplo, un aparato como este que está aquí abajo, que es un citómetro de flujo. Claro, también me puedo ir a otros niveles y ver otro nivel estructural de la célula. Ahora quiero verla así muy en detalle, a lo mejor sin identificar moléculas, pero sí para caracterizarlos estructuralmente, morfológicamente. Y entonces puedo hacer un procesamiento de la célula para verlo en un microscopio diferente, como por ejemplo un microscopio electrónico. No es usual trabajar con el microscopio electrónico para identificar una población celular. Usamos fundamentalmente anticuerpos con marcas, generalmente fluorescentes. Cuando usamos los anticuerpos, los usamos para buscar las moléculas que yo sé que debe de tener una población celular en particular. Por ejemplo, puedo utilizar un anticuerpo para la molécula CD3, que es este azul, y un anticuerpo para la molécula CD4, que es este amarillo. Las células pueden tener la molécula CD3 y la molécula CD4, o solamente pueden tener la molécula CD4. Las dos comparten, como ven ustedes, las dos comparten la misma molécula, el CD4, que es este amarillito, pero además este tiene un CD3 que este no tiene. Eso ya me hace dos poblaciones, ya me distingue dos poblaciones. Algunas marcas se comparten, otras marcas son particulares. Ya, incluso esta que solo tiene CD4, a lo mejor tiene otra molécula adicional que la distingue, a lo mejor podría tener, no sé, un CD11C. Y entonces ya puedo pensar, o un CD68. Y entonces ya puedo pensar, este tiene CD4 y CD3, este es un linfocito T cooperador, este tiene CD4 y CD68, pues este es un macrófago. Bien, ¿cómo sé qué marcas tienen o qué moléculas tienen? Ahora, aquí algo que es un poquito peyorativo para las células es que yo hable del CD4 como una marca. A los linfocitos les importa un cuerno si yo las puedo identificar o no. A los linfocitos lo que les importa es que ese CD4 les sirve para algo, para su función. Bien, entonces, pasando por esta disculpa a los linfocitos, que les decimos peyorativamente a sus moléculas funcionales marcas, bueno, ¿cómo sabemos cuáles son las marcas que tiene una célula? Bueno, pues hacemos pasar por un aparato. Esto tengo un video de esto que lo vemos un poco más adelante, pero en principio lo que hacen estos aparatos es que me identifican los colores. Cada anticuerpo tiene un color diferente, como está ilustrado aquí. Un anticuerpo que florece de color verde o que florece de color morado o de color rojo. Y cada color de fluorescencia para mí significa una marca, porque yo le pegué esa molécula fluorescente al anticuerpo específico para una molécula CD14 o una molécula CD16, como está indicado en esta gráfica. Cada puntito en esta gráfica es una célula. Aquí tengo una célula. Entonces aquí tengo un montón de células y estas líneas que me trazan cuadrantes
me sirven para identificar células positivas y negativas. Este montoncito, y es un criterio que está perfectamente bien definido, dónde lo voy a poner, no es nada más al azar. Entonces yo decido que, porque tuve un criterio de decisión, que voy a poner una raya vertical y una raya horizontal, género cuadrantes. Y para mí, el hecho de trazar las rayas es para decidir que todo lo que esté hacia la derecha de esta línea es positivo. Es decir, son células que tienen la marca que yo estoy buscando, CD14 en este caso. Y todo lo que esté de esta línea hacia arriba, quiere decir que son células positivas para esta marca, CD16. De esta manera puedo ya concluir, a ver, todo esto está arriba de esta línea. Por lo tanto, todas estas células que están aquí en gris tienen la molécula CD16. Perfecto, ya está. Ahora, de este lado, voy a ver este cuadrante aquí abajo. Todas las células que estén a la derecha de la línea son positivas. Eso quiere decir que todas estas en rojito, que están a la derecha de la línea vertical que yo puse, tienen la marca CD14. Pero si ustedes ven, estas células en gris tienen CD16, pero no tienen CD14. Estas células que están aquí abajo de la línea, de esta línea, tienen CD14, pero no tienen CD16. Híjoles, pero estas células que están aquí, en este cuadrante, están arriba y a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que tienen CD16 y que tienen CD14. Esta es una población celular que tiene un nombre, esta es otra población celular que tiene otro nombre, y esta es otra población celular que tiene otro nombre. Y así es como las voy caracterizando. Y puedo llegar a tener, no sé, para caracterizar muy bien a una población celular en particular, puedo llegar a utilizar 6, 8, 10 marcas diferentes, 10 anticuerpos diferentes, con 10 colores diferentes, 10 fluorescencias de 10 colores diferentes. Y para eso, pues necesito la suficiencia en los equipos para que me puedan distinguir 10 colores, para que me puedan distinguir 10 colores. Y ellos me ayudan a caracterizar. En un microscopio lo voy a hacer yo, me asomo al microscopio y ahí voy viendo una verde, una azul, una roja, otra verde, y así voy sumando. Es un evento, una forma muy lenta, muy tardada de hacer esta caracterización, pues la puedo hacer. Puedo contar 100 y de estas 100, cuántas fueron verdes, cuántas fueron rojas, pero además tengo que ver si además del rojo también tienen el verde, y si también tienen el azul, y si también tienen el amarillo. Así que una célula la debo de contar no una vez, sino varias veces en función de cuántos colores puedo ver. O puedo utilizar este aparato que es un citómetro de flujo, lo veremos después, espero que lo podamos ver incluso en físico en el laboratorio. Pero ese aparato me puede contar, no sé, en condiciones, buenas condiciones de trabajo, unas 600 células por segundo. 600 células por segundo. Pero además de un trancazo, me puede ver cuántos colores tiene esta célula. Me puede decir, bueno, pues la célula que acaba de pasar tiene 4 colores, verde, amarillo, rojo y azul. La otra célula que acaba de pasar solo tiene 3 de esos colores. La otra célula que acaba de pasar tiene otros colores. Y esto lo va indicando y me va haciendo estas gráficas. Me va diciendo, bueno, tengo el color 1, esta célula tiene el color 1, esta célula tiene el color 2, esta célula tiene los dos colores, estas células no tienen ninguno de los dos colores porque están por debajo y a la izquierda de las líneas que yo tracé para caracterizar como positivas. Estas células son negativas para las dos marcas. ¿Quién sabe qué serán? No lo sé y además ni me importa, porque no las estoy buscando. Estoy buscando a las que tienen CD16 y CD14 en esta gráfica. Y así puedo buscar las marcas que a mí se me peguen la gana en cualquier órgano, en cualquier tejido, ya sea en la sangre, en el ganglio, en el timo, etcétera. Por eso es que las células van siendo dobles positivas, dobles negativas, porque las saco del timo, las puedo caracterizar en el citómetro de flujo, que me hace estas gráficas. Esta me dice que es CD16 positivas, esta me dice que son CD14 positivas, y las puedo separar. Incluso el equipo, este aparato,
¿Me los puede separar? Aquí no los puedo separar porque están en una laminilla aplastadas por un cubreobjetos. En el momento que yo levante el cubreobjetos, pues ya chupó faros toda la población ahí, pues ya no sé dónde quedan las células. En cambio, con este aparato, no solo me las cuenta, sino que incluso me las puede separar. A ver, aquí le va esta célula que tiene estas marcas que usted quería. Aquí le pongo las células que tiene la otra marca que usted también quería. Y entonces, ya que las separé, las puedo ver al microscopio, a ver cuál es la morfología de las células que tienen de cada marca. Estas son células CD16 positivas y entonces veo su estructura, el núcleo. El núcleo parece arriñonadito, la célula es un poquito grande, pero el núcleo es único, no tiene lóbulos. En cambio, esta célula que está aquí, que fue CD16 negativa, pues veo que tiene el núcleo lobulado, por lo tanto puedo empezar a concluir que este es un monocito y que este es un polimorfo nuclear neutrófilo. No necesito verlas, me basta con estas marcas. Así que en adelante sabremos que una célula es CD lo que sea, CD8, CD3, CD25, etcétera, porque hicimos una caracterización con anticuerpos específicos, con un colorante particular, que a través de análisis por microscopía de fluorescencia o análisis por citometría de flujo, se identificaron las marcas que tenían y por eso les puedo dar un nombre. Yo sé que esta es una TH2. ¿Por qué? Porque hizo una caracterización buscando marcas que las identificaran. Insisto, a los linfocitos que les ponga una marca les tiene, pero con el absoluto, les importa un cuerpo. Pero para nosotros es muy importante porque nos identifica poblaciones y además nos identifica funciones. Yo sé que la célula que es CD3 positiva, CD4 positiva y que produce interferón gamma, porque vi la molécula en el interior de la célula, es una célula T cooperadora 1, TH1, que va a cooperar con los linfocitos B para producir ciertos tipos de anticuerpos. Muy bien, ok. Y es importantísimo también para ustedes, porque para allá es para donde van. Ustedes nos van a ayudar a identificar o a hacer una caracterización, pues no solo de los linfocitos, de cualquier célula, en las neuronas. Si yo tengo una neurona, me saco una neurona, ¿qué tipo de neurona es? Una neurona cualquiera, ¿no? ¿Qué tipo de célula es? Es de la corteza cerebral, es del núcleo de quién sabe qué, produce dopamina, produce serotonina, produce algún otro neurotransmisor. Eso es algo que nos va a ayudar mucho para entender entonces bien la función del cerebro. Por ejemplo, pues, no es por mencionar un sitio donde todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Y entonces aprender a relacionar las estructuras del sistema nervioso central con el comportamiento, con la conducta, con la función orgánica, con alteraciones fisiológicas, bla, 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 bla. Ok, pues es importante que tengan esta idea, vayan captando este concepto, que para nosotros los sonólogos es importante en ese sentido, pero aplica para cualquier célula. Todas las células tienen moléculas en su membrana que pueden ser utilizadas como marcas para caracterizar. Ok, bueno, hagamos un receso, ¿les parece? Entramos rapidito a ver esto que ya vimos en el laboratorio el martes y simplemente para recordar dónde están las células porque nos va a ser muy importante cuando hablemos ya de la inducción de la respuesta y la parte efectora de la respuesta inmunológica, que es lo que empezaremos a ver ya la siguiente semana. Muy bien, entonces vamos a hacer un receso si les parece. Claro, podría no parecerles. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, tengo 9:48. Nos vemos a las 10:00. Ok, gracias. Sí, profe, gracias. Mientras apago mi cámara, apago mi micrófono.
Ok, ¿listos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda? No, profe. ¿Todo bien? Yo tengo